por si acaso. Ok, menos mal que ahora esto te avisa que Uno está nunca grabando. sabe, Sí, po. uno nunca sabe, ¿cierto, chicos? No, y en este minuto la Cristiana dice, a ver, ¿cómo están grabando esto? No me han dicho nada todavía. No me han dicho De nada. veras. Así esta Así, cuestión, pues, Cristi, uno llega y ya está grabando la cosa. Entonces, como reunión de amigos, así, pues, relajado. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y ustedes? Bien. bien, ¿Cómo estamos, Bien, chiquillos? bien. Darío, Cristian, Cristi. Les Hola presentamos. Cristina, qué bien estamos. tenerte acá con nosotros y obviamente para comenzar brevemente, yo solamente hacer mención que son días muy tristes para nosotros, para las teorías sociales, ¿cierto? El día sábado, El domingo. el domingo, cayó la compañera Denise Cortés, activista de los derechos humanos, de la Defensoría Popular. Nosotros tenemos una muy buena relación ahí con Rodrigo Román, que es abogado, ¿cierto? Que trabajamos siempre, o colaboramos, y sobre todo muchos casos que se derivan a la Defensoría Popular, y lamentablemente, ¿cierto? Este Rogerio hoy día no puede comenzar si no rendimos este homenaje a Denise Cortés, una activista por los derechos humanos, que fue a intermediar con Carabineros, ¿cierto?, ante la brutal represión que se ejercía en el marco de la marcha que se hace cada año en los actos conmemorativos, ¿cierto?, de lo que es de nuestros pueblos, o nuestros primeros pueblos, principalmente el pueblo mapuche, que a partir de esa marcha nuestras Lamien y Peña, ¿cierto?, en la región metropolitana marchan, y lamentablemente terminó trágicamente con la muerte de Denise, y que obviamente exigimos nosotros toda la justicia, toda la verdad, que se investigue y se sancione a los responsables. Lo que no puede seguir ocurriendo en nuestro país, que lamentablemente sean nuestros pueblos, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, ¿cierto?, que paguen con su vida el luchar, el ejercicio, ¿cierto?, que tiene que ver con, incluso con la protesta social. Entonces, han sido horas muy difíciles para todos. Nuestro quehacer continúa, pero también estuvo con bastante dificultad estos días, también con la agresión que vivió la constituyente y amiga nuestra, Giovanna Grandón, también, ¿cierto?, el día viernes, en el cual ella fue a Plaza Dignidad, y la verdad que por un grupo de enajenados, digo yo, porque finalmente lo que nosotros nunca vamos a permitir, que las calles, ¿cierto?, donde nosotros ejercemos nuestros derechos, sean en este caso particular, Giovanna, que es una compañera que yo conocí hace un tiempo, antes que fuera constituyente, de una entrega, de un aprendizaje que ha hecho desde el campo popular, en la propia revuelta social, se agredía, ¿cierto?, insultada, violentada por personas que obviamente no entienden lo que significa también asumir estas responsabilidades institucionales, donde Giovanna ha actuado con coherencia en función de su deber, por lo cual fue electa, y a veces se construyen ciertas verdades o ciertas mentiras más bien en relación a lo que están haciendo los constituyentes. Por tanto, para nosotros es muy importante que tú estés con nosotros acá, sobre todo en estas horas y en estos días complejos, pero también sin duda que la esperanza que hemos puesto en el proceso constituyente es muy relevante. Sin más, le paso la palabra a nuestra anfitriona, quien te invitó también a este rojerío, Carla Redlich. No, si no soy anfitriona. Sí. Obviamente es necesario, Cristian, decir que si bien este programa se emite los miércoles, estamos grabando día lunes, entonces está muy, muy reciente todo lo que ha pasado, y también es muy significativo tener a Cristina acá con nosotros por lo mismo, porque es parte de este grupo, de este conglomerado tan importante en este minuto para el país. Darío, sí quería decir algunas cosillas antes de que la Cristi pueda No, hablar. solamente darle la bienvenida a Cristina, agradecerte mucho en este día feriado, como dice Carla, que estamos aquí grabando. Teníamos hace tiempo ganas de, en este espacio, en este podcast que hacemos, tenerte acá, porque la verdad que yo creo que lo de Cristina ha sido una cosa súper interesante. Ya vamos a entrar ahí con Carla. Además que, bueno, parece que se conocen, vamos a ver si se conocen, si no, se conocen hace 5 minutos o hace 5 años, no sé qué, pero además lo de Cristina Dorador ha sido muy poderoso, muy conocida hace ya muchos años en el norte, especialmente en la segunda región de Antofagasta,
quienes vivimos ahí durante mucho tiempo, estuvimos siempre atentos y seguimos sus investigaciones y su opinión respecto a diversos temas, lo voy a decir así livianamente, digamos, en torno como a la biodiversidad y a todas las complejidades de la industria extractivista del cobre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los que somos de allá, de Calama, Antofagasta, Tocopilla, en general, la mayoría habíamos escuchado de Cristina Obrador, pero ha sido probablemente uno de los grandes descubrimientos para el resto del país, y sobre todo, Cristina, porque de alguna manera esto, mira lo que vamos a decir, mira qué extraño, ¿eh? Esto como de, una científica, entonces como que, ¿qué hace una científica escribiendo el futuro de Chile? Y entonces lo interesante es que la respuesta de la mayoría ha sido, qué bueno, justamente necesitamos personas así, que sean las que estén asumiendo estas labores que hasta hace poco tiempo atrás uno asumía que lo tenían que hacer o expertos legales o profesionales de la política, y que ahora que haya esta comunidad diversa y gente como tú nos pone muy contentos, así que nada, bienvenida a este podcast. Además, entendemos en día de cumpleaños de uno de tus hijos, así que doblemente agradecidos estamos. Eso, Cristina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, sí, con harto tiempo estábamos tratando, ¿cierto?, de hacer algo. Darío igual me había escrito, así que un gusto conocerte también, Cristian. A la Carla ahí vamos a contar nuestra historia larga. A ver. A ver, vamos a meter como... Y no, igual me uno a las palabras de Cristian, realmente han sido días muy, muy difíciles. Nadie, digamos, que proteste o se manifieste, sale, ¿cierto?, a ejercer su legítimo derecho y finalmente no llega de vuelta a su casa. Eso es inaceptable, imposible. La violencia policial es tremenda. Realmente, acá en Antofagasta quizás eso no se vive, pero a mí me ha tocado verlo estando ahí en Santiago en la convención, cómo estamos rodeados de rejas todo el tiempo. Toda la ciudad está rodeada de rejas, el centro por lo menos. Carabineros por todas partes, eso no ocurre aquí, por lo menos en esa magnitud, uno un poco se da cuenta las tensiones que existen, ¿no? Y lamentablemente pasan estas trágicas noticias en que todos lamentamos profundamente el fallecimiento de la Lamien y esperamos que esto se aclare a la brevedad, ¿no? Justicia, verdad, que es lo que se necesita y que nunca más vuelva a pasar algo así. Sí, exactamente, porque ya, ¿cuántas veces hemos pedido eso? Que nunca más. Y a pesar de la insistencia, cada cierto tiempo vemos que estos hechos se repiten. Muy triste para todos, todas y todos. Bien, pero yo quería comenzar este espacio de encuentro, porque este podcast, si bien atiende las necesidades reflexivas de un sector de lo que hemos llamado el rojerío, como el lado de la izquierda, un poco jugando también con este concepto, quiénes somos el rojerío, quiénes constituyen el rojerío hoy por hoy, ¿no? ¿Quién es la izquierda? Se constituye como un espacio de conversa también y para conocer algunas personalidades, bueno, en este caso, conocerte a ti, desde distintos ámbitos, distintos sectores. Y además, quiero decir que la Cristi es una de las personas más ricas en el sentido como de lo diverso y multifacético del término, porque ahora ustedes la ven a la Cristi ahí asumiendo un rol súper importante en la constituyente, pero yo quiero decir que tengo el privilegio de conocerla desde chica, así como 9 años, yo creo, 10 años. Nosotras estudiábamos juntas en una escuelita, con número, como dicen, una escuelita pública, la de 75 de Darío Salas, como una escuelita con sus precariedades, digamos, pero que tenía una cosa súper buena, que era que tenía un coro, que era así, o sea, de mis mejores recuerdos de infancia, dirigido por la gran Susana Mardones. Y Cristina, dentro de sus talentos, tiene el talento de la música. Ella es chelista, eso pasó un poco después, pero al comienzo, al inicio, ella cantaba, igual que yo. Cantábamos en ese coro que además fue semillero de algunas personas, como que salió harto artista, harta gente como interesante desde ese lugar. Y además de eso, bueno, establecimos una amistad, vivíamos cerca, teníamos que subir ahí caminando por la línea del tren para arriba para llegar a la casa, y eran caminatas entretenidas porque había que hablar harto, si era súper largo también para llegar a la casa,
Y de repente algunas veces nos sentábamos a comer como gran cosa, así como limón con sal, como en la esquina abajo de la casa, a hablar, porque además éramos medias pernas. Yo debo decir que yo era más polola así, porque yo ya pololeaba en ese tiempo con un cabro del coro más encima, así, polola. De la mano nomás, pero era polola. La Cristina más seria. Pero los dos éramos medias pernas, entonces nos encontrábamos en ese lugar igual de chica nos gustaba leer. Papá de la Cristina es un gran poeta, reconocido profesor en Antofagasta, la iglesia tiene una herencia ahí con la literatura también muy interesante. Entonces, nada, yo me acuerdo de esos tiempos como como encuentros improbables con otra persona que también tiene unos gustos que son menos extraños para el tiempo y para la edad que teníamos. Éramos bastante chicas. Eso como un approach inicial. No sé si te acordáis tú, Cristi, o qué recuerdas de ese tiempo. Sí, sí, me acuerdo de ti tocando guitarra. Sí, Y claro, esas caminatas ahí, después teníamos que limpiar los zapatos, bajando el cerro, y del auto de tu papá, un azul chiquitito. Sí, po. O sea, de ese tiempo, imagínense ustedes, estamos hablando, y eso también es lo Como interesante. el 90 más o menos. Sí, 90, sí, 89, Por ahí. 90, como año. ¿En Calama? En ¿En Antofagasta. Antofagasta. Viviste en Antofagasta, igual Carla. Sí, de chica sí, pues después me moví para otras partes, pero sí, tuve varios años en Antofagasta cuando chica y ahí estudiamos. Y después la Cristi se fue al LEA, y yo también me fui al LEA, que era el Liceo Experimental Artístico de la ciudad. Ahí Cristina tomó la música dentro del conservatorio. ¿Tú entraste a cello directamente o no? Con trabajo. Ah, con trabajo. Sí, y yo entré a danza. O sea, como Bueno, lugares. nos llegan por interno esto. Esto es lo que nos llega por interno. ¿Ah? Ah, bueno, sí, A ver ¿Cuál quienes la- nos están viendo en el Rogerío, para ver si reconocen a Carla y a Cristina. Yo las reconocí al tiro. Las ¿Ah? dos Sí, primeras, ellas dos. Las que estamos están juntitas adelante, ahí, ¿no? Sí, ahí estoy yo tocando la guitarra y ahí está Ya. cantando. Y el que está arriba, como asomando la cara atrás de la Cristina, era mi pololo ese tiempo. Ese, Sí, El difunto, el el difunto. difunto. también lo queremos mucho. Y por ahí hay otros amigos también. A la Jocelyn también, Jocelyn Para Thomas. Jocelyn Thomas, bailarina. Sí, pero súper talentoso. Yo creo que eran los años. Aunque la Cristina nació el 80, yo nací el 79. Oye, y eso que Cristina, por ejemplo, ya, todo esto que está relatando, que están ahí conversando Carla y tú, escuela con número en regiones. Entonces eso evidentemente uno dice, naturaliza que eso por supuesto que tiene, o no voy a decir por supuesto, pero uno naturaliza que eso es de pronto una dificultad en general para el desarrollo, no digo para ser un profesional, pero en el fondo después para también poder destacar, para poder generar posiciones de mejores oportunidades en la universidad, en una beca, una pasantía, en meterse en un grupo investigador, finalmente en poder crear. Tú como una mujer científica muy destacada, muy reconocida, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en los circuitos, ahora es una experiencia distinta, pero dejámoslo atrás, ¿qué dirías tú que fueron las principales trabas de esa situación y eventualmente las oportunidades o aquellas cosas que incluso fueron para mejor respecto a esa formación tan alejado, por ejemplo, de colegios, no sé, privados de Santiago, por poner quizás como la antítesis, como lo mejor, como lo más distinguido en educación primaria y secundaria? O sea, yo no conocí de esas diferencias hasta que llegué a la universidad en Santiago. O sea, yo nunca, claro, acá en Antofagasta hay colegios privados. Mis hermanos tuvieron la educación media también en un colegio privado acá en el San Luis, que es como el de los jesuitas, ¿no? Yo estuve en el LEA, que es particular subvencionado. Pero esas grandes brechas de diferencia yo las vi en la universidad, no las vi acá. Hay diferencia, claro, pero igual como Antofagasta en esa época todavía era pequeño, igual nos seguían, siempre hemos tenido relación en esa época, no sé, pues entre los colegios, nos conocíamos, el papá de no sé quién, uno iba al centro y se encontraba con personas que ubicaba, ahora yo voy al centro y es otro planeta, no conozco a nadie, aparte de mucha gente muy distinta, lo cual también ha hecho que Antofagasta esté más diverso y eso es súper bueno, pero también está muy, muy grande, entonces antes éramos todavía hasta los 90, 92, 95 éramos como un pueblo chico, ¿no? Hasta que llega la gran minería del cobre, escondida principalmente. Eso yo creo que cambia un antes y un después la ciudad. Y empiezan a profundizarse mucho más esas brechas. Empiezan a aparecer otros colegios, etcétera. Pero yo esas diferencias que usted menciona, yo recién las conocí en Santiago.
de los abismos que habían de formación. O sea, yo entré a estudiar biología a la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias, y claro, pues, el primer semestre para algunos era tercero medio, y para mí era un mundo nuevo. Entonces, estas diferencias de equidad que al final hay de formación, claro, yo tuve que trabajar mucho, mucho, mucho más para poder aprobar ahí los cursos, y mientras los otros era una cuestión muy sencilla. Pero después ya uno, cuando se equilibra un poco, va fortaleciendo ciertas áreas y va avanzando. Perdona, y al revés, la perspectiva, voy a decirlo así, como alguna cosa que tú decís, mira, finalmente igual sirvió, porque muchas veces me parece que a veces cuando uno mira el mundo desde los bordes, desde el borde que sea, en algunos casos uno ve los bordes, qué sé yo, desde países del tercer mundo respecto a los países más ricos, más industrializados, y a veces también al interior de los países uno ve desde el borde, desde regiones del centro. Entonces tú ahí, tú sientes que eso también fue bueno en algún sentido o no sé. Sí, sí, porque nosotros tuvimos, yo creo que Carla también tuvimos mucha suerte quizás de estar tanto en la escuela, un ambiente muy rico culturalmente. O sea, ese coro, aparte de la formación tan disciplinada de la profesora Susana Mardones, nosotros también viajamos mucho. Y eso igual es muy bueno. Hicimos giras por un montón de ciudades. Yo no alcancé, pero igual se grabó un disco en algún momento. O sea, tener experiencias semiprofesionales a tan temprana edad es súper importante. Yo también jugaba mucho ajedrez de chica. De hecho, fui campeona de Antofagasta como en séptimo, puede ser. Pero no me gustó ser campeona porque la contrincante se puso a llorar y no me gustó esa cosa competitiva. Así que dejé el ¿En tema competitivo. Me serio? gusta jugar, sí, pero nunca quise seguir así como con campeonato y cosas así por lo mismo, porque era para pasarlo bien, no era para que la otra persona sufriera. Y aparte, tuve un entrenador solamente en esas últimas semanas y él me enseñó un poco cómo jugaba la otra persona y cómo yo tenía que jugar. Yo se lo encontré como tramposo. Entonces dije, no, esta cuestión no. Y no seguí jugando. Pero entonces tuve la experiencia de la música, del ajedrez y después en el LEA también con la orquesta. La orquesta igual uno aprende otro idioma, pues, ¿no? Desde chica uno aprende a leer música y eso es otro idioma. Y finalmente todo eso genera un enriquecimiento, una disciplina, quizá una responsabilidad distinta que sirve mucho en la formación posterior. Entonces, de pasar solamente de un ambiente escolar a algunas otras personas, de no haber hecho nada más, digamos, que lo que entrega el currículum escolar a la universidad, fue para algunas personas muy, muy fuerte, yo me di cuenta. En cambio, a mí no era nada respecto a todo lo que yo hacía todo el día. Pues. Nosotros entrábamos, ¿cierto, Carla? Tempranísimo y nos íbamos a la casa, no sé, a las 10 de la noche. Sí. Y tocando, yendo a conciertos, ¿cierto? Sí. Teníamos realmente una vida cultural muy, muy fluida. Sí, en el LEA no era una academia, era una experiencia, y además, bueno, Claro. yo estaba en el conservatorio, yo en danza y era todo el día, teníamos clases los sábados. Entonces, yo creo que, bueno, cosas que también uno mira ahora, las crisis en la educación y dice, también para dónde camina esto, para dónde va, cómo los cabros, más allá de la nota, del exitismo, se forman como personas integrales, que es lo que Britney está diciendo también y que le permite, como por ejemplo ella que salta, tú saltas de tus estudios de la universidad acá en Chile a hacer un doctorado en Alemania, como, o sea, el mundo abierto, ¿no? Para alguien que tiene las capacidades, que es lo que uno siempre quisiera ver. A veces hay gente que tiene las capacidades, pero el contexto es tan adverso que esas capacidades se pierden. ¿Sí? ¿Cómo miramos ahora el escenario educativo también con respecto a eso? Yo quiero llevarla a Cristina, que está en Antofagasta, ¿cierto? ¿Estás en Antofagasta ahora? Sí. Bueno, ¿Se pudo arrancar Antofagasta? Yo vengo llegando de Antofagasta. Estuve 3 días en Antofagasta. Estuve en un encuentro por la Constituyente en el marco del mundo del trabajo, que estamos ahí articulando a distintas franjas del mundo del trabajo, que está bien ausente del proceso constituyente en general. Sí. Entonces, nos hemos dado la tarea a distintas franjas sindicales de la industria minera, de los servicios, de distintos sectores, y nos juntamos en Antofagasta en lo que se llama Eje Constituyente. Yo soy del Frente Unitario de Trabajadores y fuimos a dialogar las distintas experiencias convocadas por este espacio. Estuvimos en el colegio inglés alemán que queda en calle Uribe. Es un colegio chiquito que está ahí, que estuvimos ahí haciendo, sí. Ya habíamos unos 60 dirigentes sindicales, más unos 30 o más de 30 conectados por plataformas digitales. Por tanto, vengo ahí, caminé por la Coviafi,
Coviefi. De Coyefi. por Caliche, que son unas verdaderas ciudaderas inmensas, gigantes, que yo quedé impactado porque no las había visto. He ido tantas veces a Antofagasta, pero siempre estoy como en recintos de sindicales, nunca recorro mucho la ciudad. Y también volví a ir al Curvo, que quería ver de nuevo esa ciudadera que se llama Curvo, que queda por ahí en Calama, iba a decir, en Antofagasta, y pasé por La Bonilla y volví a ir a La Chimba. O sea, hice un recorrido un poquito rapidito por Antofagasta, Antofagasta profundo, pero también donde se develan las desigualdades, donde hay, ¿cierto?, esta ciudad segregada, y quedé impactado porque no había observado en los niveles de construcción, o sea, cómo se ha desarrollado en distintos puntos en las ciudades a partir de las inmobiliarias, ¿cierto?, con gigantescas construcciones, que cuestión que por lo menos yo comencé a ir a Antofagasta en el 2007. Tú eres constituyente por ese, no solo Antofagasta, por ese distrito que corresponde también los distritos de... Toda la región. Toda la región, el distrito 3, sí. La provincia de Loa, la provincia de Tocopilla y todo, tal, Tocopilla, bueno, mejillones. ¿Cómo hace la conexión una ciudad que se dice la capital de la industria minera, la capital del extractivismo, capital donde obviamente nosotros desarrollamos esas funciones en términos laborales, pero donde también nosotros mismos vivimos en las comunidades afectadas, ¿cierto?, por el extractivismo? O sea, primero un trabajo precario, yo soy dirigente del trabajador subcontratista, precarizado absolutamente, y en comunidades devastadas por el propio extractivismo. ¿Cómo se dialoga entre esta industria que pareciera que genera grandes ganancias, pero con resultados de violencia y explotación y abuso que viven centenares, decenas de miles de familias, no tan solo en la región de Antofagasta, sino también eso lo podemos extrapolar aquí en los Andes, donde yo vivo, o también en ciudades como donde soy originario, Coronel Lota, la provincia de Arauco, con otros procesos extractivistas. ¿Cómo logramos dialogar, generar esos puentes de relación que permitan avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, en tanto que siempre nosotros, por lo menos yo he trabajado esos ámbitos de esas transiciones, porque obviamente poder cambiar la matriz, ¿cierto?, que hoy día tenemos hacia un nuevo modelo de desarrollo son cuestiones clave en el debate, no tan solo constituyente, sino en el debate que queremos construir, donde la ciencia, se dice, es la puerta al futuro, pero que en nuestro país, la verdad que el Producto Interno Bruto gasta solamente el 0,2% de ese Producto Interno, cuando los países OCDE avanzan a casi el 1% de su Producto Interno Bruto. ¿Cómo se hace esa relación, primero, de que tú eres una constituyente de región, donde se generan todos estos impactos negativos y donde obviamente la mayoría de la gente se traslada hacia la zona norte, porque ahí se desarrollan también cuestiones que tienen que ver con el trabajo, pero también tenemos que ver cómo hacemos esa relación y cómo desde la ciencia y desde tu experiencia y de tu reflexión, eso está generando ese debate que seguramente está en los 155 constituyentes, pero eso todavía no logra penetrar donde nosotros queremos ir, que es el mundo del trabajo, que es clave también para cualquier proceso de transformación y cambio. Bueno, son varias cosas en realidad la que tú me preguntas, pero yo creo que esto tiene que abordarse desde la complejidad. O sea, es muy difícil, ¿cierto?, dar luces sobre estos procesos tan complicados desde una sola mirada, ¿ya? Entonces, muy importante verlo desde el punto de vista histórico también, porque por lo menos el norte de Chile siempre ha sido una zona que fue destinada, o sea, eso fue así, hizo su sino, ¿no?, a la explotación. Justamente por lo que evoca este desierto casi aparentemente estéril, ¿no?, sin nada más. De hecho, las crónicas de Filippi lo señalan así, es un territorio realmente está toda la biodiversidad muy bonita, la describe, pero lo único que hay que hacer acá es hacer una línea de tren que permita, ¿cierto?, la explotación de las pequeñas minas que había en esa época, sobre todo en Atacama. Después cuando llega entre medio, llega el anexo, ¿no?, de los territorios de Tarapacá y después de Arica, ¿no?, se genera el proceso de chilenización, que fue muy, muy duro para la zona. Yo todavía recuerdo, no sé, estos cánticos o los epítetos que se les dice a peruanos y bolivianos cuando éramos pequeños, todavía me acuerdo que existían,
Entonces fue un proceso muy, muy duro también en el norte y ya ha tenido todas estas olas de extractivismo, que ahora le llamamos extractivismo, pero en ese tiempo, ¿cierto?, son explotación, ¿no? De guano, salitre, cobre, Chuquicamata, después en los 90, gran minería del cobre y ahora litio. Entonces el desierto es tan rico en minerales, tanto en concentración como en variedad, que va a ser otra cosa en el futuro. O sea, siempre va a haber algo que explotar. O el mar. Las pesqueras arrasaron con toda la gran diversidad y la gran abundancia de peces que otorga la corriente de Humboldt. Entonces, llega un punto en que tenemos que parar un rato, o al menos reflexionar sobre qué estamos haciendo, y sobre todo cuando le agregamos el contexto de crisis climática. ¿Cómo vamos a enfrentar esto en el futuro? O sea, no hay ninguna posibilidad de seguir como estamos. Eso realmente caer al precipicio, ya lo estamos cayendo, pero es posible, porque finalmente se van a volver los territorios donde vivimos inhabitables. Van a estar explotados e inhabitables. ¿Dónde nos vamos a ir a vivir? Así de simple. No hay agua, o sea, la poca agua que hay en un desierto, no hay agua casi por definición, ¿no? Entonces, todos estos procesos mineros que he mencionado necesitan agua. ¿Y qué agua se ha usado? El agua del río Loa, el agua subterránea, el agua de los salares, y ahora recién, ¿cierto?, están abriéndose las famosas desaladoras, que tampoco son una solución, porque siempre también, desde el punto de vista del crecimiento infinito, del neoliberalismo, hay una solución tecnológica o tecnocrática. O sea, ok, no hay agua, hacemos desaladora. Eso también genera efecto. Todo genera efecto. Por lo tanto, por esta complejidad, necesitamos también pensar de distintas disciplinas, de distintas áreas, que las mismas personas, como dices tú, los trabajadores también tengan sus trabajos al respecto, ¿no? Cómo enfrentamos esta transición, porque definitivamente tenemos que ir a una transición. Ahora, el cómo se hace es lo difícil también, porque es muy difícil cambiar en la mente de mucha gente que el crecimiento infinito no es la solución. Entonces hay algunos economistas que ya hablan del decrecimiento o transicionar a economía más pequeña, ¿cierto? Circulares, no sé, un montón de feministas también, un montón de nombres. Y para eso el fortalecimiento de los conocimientos territoriales es súper importante. Porque también lo que ha pasado en Chile, el centralismo, va de la mano con el extractivismo, o sea, son inseparables, por lo menos en la historia. Las grandes obras que se han construido en Santiago han sido, bien sabemos, que han sido plata del norte de Chile principalmente. La Casa Central de la Universidad de Chile, grandes edificios de esa época han sido con plata del salitre, y el cobre, ¿cierto?, al metro, por ejemplo. Y acá no queda nada, nada. O sea, queda devastación, queda enfermedades, y queda más encima nos ponen epítetos, Calama la ciudad fea, ¿no? Zonas de sacrificio y todo mal. O sea, y eso no, también no, ¿cómo vamos a, por eso cuando hablamos de habitabilidad no solamente implica la cosa física, ¿no?, sino que también el tema de cómo lo enfrentamos nosotros como humanos, nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, ¿no?, con el entorno y con el país mismo. Por eso esto es un proceso complejo que implica no solamente pensar en nuevas economías y transiciones, sino que en descentralización, ojalá autonomías regionales, que los territorios decidan cuáles van a ser sus futuros. También, por supuesto, la desigualdad, tú mencionas el tema habitacional. O sea, en Antofagasta la transformación que ha tenido las últimas décadas es realmente impactante, sobre todo ahora con las olas migratorias, y no pasa nada. O sea, a nadie le interesa. Son territorios abandonados finalmente por el Estado, en que ahí también hay otro tema, ¿no?, que estas grandes empresas transnacionales empiezan a hacerse cargo de algunos temas que son del Estado. Entonces se generan hasta en algunas localidades muy pequeñas ciertos cogobiernos. No es que la empresa me hizo el camino, no es que la empresa nos hizo la escuela. Y se empiezan a generar estas lealtades quizás medias malentendidas, ¿no? Y se empiezan a mezclar quién es responsable de qué, generando finalmente problemas de tanto de gobernabilidad como de crisis democrática. Así que es un problema no menor. Tú pones, Cristina, bueno, un discurso una problematización que ahora ya está un poquito, se empieza a trabajar, pero que es, hace 10 años estábamos en la prehistoria, porque en general, de 10, 15, 20 años para atrás, cuando uno, por ejemplo, respecto a la gran minería, veía los debates entre la derecha y la izquierda, para ponerlo así estereotipadamente, en general el tema es que más bien el discurso de la izquierda era solo renacionalización, es decir, que no lo exploten los privados, sino que lo explote el Estado, ¿ya? Porque de alguna manera, hasta hace no tanto tiempo atrás,
esa era básicamente la variable fundamental de diferenciación, digamos, de la identidad de la izquierda. Entonces, tú pones un tema que ya en los últimos años empezó a aparecer también una crítica al extractivismo, ¿cierto?, de izquierda. Y de hecho incluso hay ejemplos en Latinoamérica interesantes de algunos gobiernos que han tenido, por ejemplo, lo que fue el gobierno de Correa en Ecuador, que fue muy interesante en muchos ámbitos, pero que ahí tuvo un talón de Aquiles muy complejo que nunca pudo resolver. No soy un especialista, así que no me voy a aventurar a ninguna hipótesis, pero que claramente tuvo un complejo ahí con las comunidades indígenas, etc. Bueno, entonces, esto que tú estás hablando, la pregunta que es, te la hago así incluso a nivel como intuitivo, respecto a la convención, a este espacio maravilloso que hemos anhelado, hemos deseado durante tanto tiempo y que ha resultado tan bello en su conformación. O sea, yo creo que pocos soñamos, probablemente tú tampoco, que pudiera haber un espacio tan variopinto y afortunadamente tan poco administrado, no que no exista, pero tampoco administrado por los grupos dominantes de siempre, y donde hay justamente mayor incerteza, mayor complejidad de personas más reales, más representantes del Chile real, con sus diferencias, con sus contradicciones, que están ahí. Este tipo de temas, que no solamente interpelan, que no solamente es escribir una nueva constitución, no solo las reglas del juego, sino que implican transformaciones de la conciencia de todos quienes habitamos el territorio, ¿cómo sientes tú estas miradas más profundas, más complejas que nos estáis entregando, que hacen eco en los convencionales y en este proceso de crear una nueva constitución para Chile? Yo creo que desde la convención, como bien tú dices, hay una diversidad muy amplia, lo cual es súper interesante, porque siempre los ambientes diversos generan también más riqueza de ideas, ¿no? Y no nos damos vuelta en las mismas ideas de siempre, que los dicen los mismos de siempre, independiente de dónde vengan. Es mejor el ecosistema, decís tú, de la convención. Claro, la diversidad siempre es positiva, siempre, siempre, siempre. Aunque a uno no le guste, pero siempre es positiva. Eso desde la biología y desde los sistemas sociales también. Ahora, la temática es súper complicada, y como bien tú dices, por mucho tiempo, incluso todavía, el tema del extractivismo, como insisto, la discusión también está tan centralizada, los grupos políticos tradicionales son centralizados. O sea, la política chilena ocurre en Santiago y en Valparaíso, con suerte. Entonces, todo el resto simplemente acata lo que le mandan a decir un poco. Así, por eso también peleamos tanto por la descentralización política. Pero además, esto de reducir el quién explota ha estado muy presente en las discusiones. El tema del litio, por ejemplo. La gran bandera de lucha de mucha gente ha sido nacionalicemos el litio, ¿no? O que el litio lo explote Chile. Pero siguen hablando de explotación. O sea, en ningún momento se cuestiona la explotación. Es como casi lo que hay que hacer, incluso justificando para pagar derechos sociales. ¿Cómo vamos a avanzar en derechos sociales si no tenemos plata? Hay que explotar más. Claro, y son las lógicas quizás que uno escuchaba o cuando escucha discursos desde los 70 por ahí, que son estos romanticismos extractivistas. Y con mucho respeto a la historia, pero Chile se pone los pantalones largos, ¿no? La nacionalización del cobre, explotemos, o sea, produzcamos más porque así también Chile crece. Para la época fue muy importante, pero ahora en el contexto en que estamos no va más, no se puede, es imposible. Y ahí donde necesitamos una renovación real. O sea, no se puede insistir más en esta explotación a gran escala. Y eso quiero llegar, no es una cuestión antiminería o antidesarrollo, lo que le quieran llamar, sino que es la escala de producción. Son magnitudes tan grandes, o sea, la magnitud de la explotación del litio se puede ver desde el espacio. O sea, una piscina de evaporación equivale, no sé, a 50 canchas de fútbol. Una cuestión inmensa, que es irreparable, irreversible y todo lo que exista. Pero eso no se considera, solamente está la demanda. No, es que no, hay más demanda porque Europa decide, que por lo menos Alemania, que el 2050 va a tener todo su parque automotriz con electromovilidad. Requiere litio. El litio, gran parte del litio viene de Chile y de otros también países de Sudamérica. Y bueno, en esa lógica, claro, hay que producir más litio, pero con la excusa, porque al final se convierte, yo a esta altura creo, en una excusa de la crisis climática, porque quienes tienen que parar las emisiones son las grandes potencias, o sea, China, Estados Unidos, tienen que cerrar sus fábricas que producen CO2. Y el parque automotriz también, por supuesto, tiene que ir cambiando, pero al final se vuelven estas lógicas norte-sur, subglobal, que nosotros somos los que estamos produciendo las materias primas
para una transformación que al final este es un cambio global. O sea, lo que no solamente porque Europa tenga su parque o sea, con autos eléctricos va a solucionar el problema global. No. O sea, es también una forma muy egoísta también de ver el problema. Y ahí nos quedamos entrampados, porque incluso ahora hace poco salió la política minera del gobierno, al 2000 y tanto, 2050 personalmente, en que el cambio climático y la crisis climática es una oportunidad de negocio, porque hay demanda por más minerales. Entonces, la oportunidad que tiene Chile de seguir produciendo más. O sea, es realmente muy difícil cambiar estas ideas de que tenemos que buscar otra forma. Es súper complicado porque no, insisto, no ha permeado, ha sido muy difícil de permear porque yo creo que es algo que está muy reciente también. Pero en la convención yo creo que hay fragmentos de estos discursos. Hay muchos grupos, muchos constituyentes que vienen de grupos ambientalistas, territoriales, con quizá problemáticas muy locales, pero que también se entiende este tema, pero recién yo creo que estamos generando quizá alguna narrativa. O sea, yo igual, nosotros venimos pensando hace mucho tiempo esto fue nuestra postura de la campaña, o sea, en una región como Antofagasta, con estas mismas palabras que les estoy contando, sacamos la primera mayoría. Pero también en otros constituyentes, sobre todo del sur, como que son otras las problemáticas. Pero al final igual caemos el extractivismo, o sea, es la salmonicultura, la Claro. agroindustria, la forestal, etcétera. Pero ¿cómo salimos de esto? Entonces, por eso también nosotros quisimos impulsar desde la constituyente esta comisión de sistemas de conocimiento. Porque por lo menos yo de verdad le tengo mucha fe de que vamos a tener conversaciones de alto nivel, incluyendo cultura, artes, patrimonios, ciencia, tecnología, o sea, el pensamiento, cómo logramos salir de esto. O sea, ¿cómo no se nos va a ocurrir algo, ¿no? Y Chile es un país muy, muy pionero, creo yo, en esto, porque estamos construyendo una constitución en crisis climática. O sea, no tenemos otra opción que proponer algo distinto. Es muy interesante como tu labor para atrás, digamos, desde que iniciaste, creo yo, tu trabajo en la ciencia, está absolutamente amarrada con lo que estás haciendo ahora. O sea, tu trabajo de divulgación ha sido tan importante para que a muchas personas les nazca la conciencia, de alguna manera. O sea, empezar a hablar de estos temas, empezar a entender cómo se genera impacto en el ecosistema y que eso finalmente hace, bueno, produce lo que tú nos acabas de señalar y que está frente a nuestros ojos, pero que no sé si porque estamos acostumbrados a este sistema, porque es más cómodo, porque no pensamos en futuro, porque nos importa un carajo las generaciones que vienen, distintas razones, por la matriz económica en la que estamos insertos, porque somos un experimento neoliberal, por todo eso, muchas veces lo que es tan evidente, que está ante nuestros ojos, no se nos aparece. Y en eso, insisto, creo que sin quererlo, tal vez, de alguna manera por alguna cosa mágica, ¿no? Todo lo que has hecho anteriormente en tu carrera, incluso lo relacionado con la música, incluso tu primera formación, incluso la poesía, todo eso ha cimentado lo que estás haciendo ahora en la convención y es muy interesante y es muy bonito verlo. Yo insisto en que Cristina es una de las pocas personas de las que yo me enorgullezco un montón y además que admiro porque es capaz de conjugar todo lo que, bueno, lo escuchamos en el relato que decía ella recién, teniendo una mirada favorable de una condición que muchos pudieran pensar súper desfavorable, o como de alguna manera algunos sienten que al haber estudiado en una escuela pública, el no tener los privilegios de Santiago y todo, condena el futuro de las personas, o sea, que las personas que se forman en esos espacios no pueden tener después espacios de lucidez o de brillantez, ¿no? Y esa mirada también optimista, como de que se puede algo más, está súper presente en lo que está haciendo. Y yo quería citar una cosa que me parece súper bonita que he escrito, lo leí hace un tiempo atrás, no sé si la última publicación es más reciente, en Etil Mercurio me parece, cómo Cristina ha hecho la divulgación de este tema y de otros de manera muy entretenida, y les recomiendo que lean sobre el amor microbiano. Y ahí yo creo que en esa escritura también se plasma su riqueza, porque nos habla, nos explica algo de la ciencia, que puede ser muy duro en términos cognitivos, ¿no? Pero lo hace a través de canciones de Yapu, lo relaciona con Shakira y sus letras. O sea,
es muy genial cómo nos aproximamos a temas complejos, y yo creo que de esa manera también se puede hacer una aproximación en la misma constituyente o para las personas que nos acerquemos a opinar, acercándonos a estos temas, pero de una manera mucho más amable, mucho más convocante, y que finalmente nos llame a participar, que también ese es el sentido de todo esto, ¿no? Que esto no se está construyendo así cerradito, sino que nos llame a entenderlo, a comprenderlo y a ser parte precisamente de todo este cambio, porque nos necesitamos todos. Esto no se hace solito, ¿no? Eso. Cristi, ¿y tú puedes explicar un poquito lo del amor microbiano, así como para enganchar? Porque a mí me parece, está súper fuera de lo que estamos hablando, pero este podcast es así, y yo No quería está como que fuera. encontrar... ¿No? ¿No está No. fuera? No, pues en realidad no está fuera, pero como para explicarle a la gente, no sé por dónde engancharlo, pero yo lo leo y me parece súper interesante porque explica cómo de alguna manera estamos súper contaminados unos de otros, bueno, con el COVID nos ha quedado claro, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo se produce el amor microbiano? ¿Puedes contar un poquito eso? Yo creo que para partir un poco, nosotros, bueno, mi especialidad científica es la ecología microbiana, que esto quiere decir estudiar microorganismos en el ambiente. Por mucho tiempo la microbiología fue un área muy vinculada a lo humano en el contexto de las enfermedades, ¿no? Si uno piensa en bacterias, al tiro lo relaciona con sucio, ¿no? Con enfermedades, y ahora con el virus, el COVID más todavía, ¿no? Con pandemias, con epidemias. Sin embargo, desde hace unos años se empezó a reconocer mucho más que en realidad los microorganismos están en todas partes del planeta, no hay casi lugar en el planeta donde no estén, en las condiciones más extremas incluso, y eso es lo que yo me dedico, a estudiar microorganismos en ambientes extremos, y me dediqué a estudiarlos acá en el norte de Chile, en los salares, y en el desierto. Entonces, volviendo a lo más político que les hablaba anteriormente, en esta historia de uno del norte, ¿no? Nosotras nortinas, sí, pero a full, ¿no? A fondo. Decirle, cuando yo empiezo a participar de instancias nacionales, incluso yo fui parte de un momento del Consejo de CONICIT, de la Comisión Científica y Tecnológica, decirle, no, es que el norte tiene más que minería, pues tiene otras cosas. Ah, cuéntame, pero si no hay nada, es desierto, no, pero es que hay bacterias. Entonces, dar a conocer la vida microscópica que nadie ve y que es importante para proteger un ecosistema, también requirió que nosotros desarrolláramos otro tipo de herramientas, o sea, más allá de la ciencia misma. Y ahí por eso también se vincula la divulgación. La divulgación, la escritura, incluso estoy muy orgullosa también de una ex estudiante que ahora está montando su exposición, Alexa Garín Fernández, también del LEA, que ella es ilustradora, hizo su doctorado en Alemania, y ahora la próxima 2 semanas más se inaugura su exposición del microbioma humano aquí en Antofagasta, con una mezcla de arte y ciencia fenomenal. Yo creo que una exposición de altísimo nivel, que ojalá se pueda ver online, así que la pueden revisar. Y así es como también eso se ha transmitido a las distintas generaciones de estudiantes, y hay una idea mucho más amplia de la ecología microbiana, que también la desarrollamos con otras colegas en Chile. O sea, yo creo que profundizamos una escuela en estas últimas décadas. Y en ese sentido, también en parte de esta divulgación, a mí me encanta, por supuesto, la ciencia, y me encantan las cosas raras también, o raras o poco comunes, ¿no? Entonces, todo se puede investigar, eso es lo más fascinante. O sea, cualquier pregunta que ustedes tengan, se puede hacer una metodología y se puede investigar. Entonces, alguien se preguntó alguna vez, oye, ¿cuántas bacterias se transmiten en un beso? Y buscaron parejas voluntarias y se dieron besos de 5 segundos, y se estudiaron los microorganismos antes y después, y se cuantificaron. Entonces, haciendo varias veces eso con muchas otras gente, se dieron cuenta que en realidad hay, no sé, millones de bacterias que se transmiten en 5 segundos de beso. Después hicieron estudios otros grupos, también en estas preguntas microbianas, con parejas. Y este es súper entretenido porque vieron el microbioma de las personas, o sea, de la piel, simplemente tomando una muestra, así, sacándole el ADN, estudiando ADN. todos los microorganismos que hay. Claro, todo esto se hace molecular, sí. Un grupo, no sé, pues supongamos de 50 personas, y pudieron determinar, según su huella microbiana, quién era pareja de quién. Porque el convivir con alguien, uno al final se transmite microorganismos todo el tiempo. Y ese es otro experimento, que es que uno tiene una nube microbiana. Entonces, eso se hizo en una habitación completamente estéril, ¿no? Entonces, entra la persona a la habitación
normalmente, y hay alguien atrás, también muy así con trajes especiales, y va tomando muestras de su aire, del aire que deja, de la brisa al pasar. Y eso se filtra y se obtienen los microorganismos. Y cada persona, y se secuencia y se sabe las bacterias que hay en microorganismos, cada persona tiene una nube microbiana distinta. Entonces, cuando nos juntamos, nos abrazamos, nos transferimos bacterias. Cuando nos damos besos también. Cuando vivimos con el otro, por supuesto que sí. Y después nos tendemos a parecer microbianamente. Entonces, por eso en esta historia del amor microbiano que yo le contaba, que la Carla contó, hay mucha referencia en la música del amor. Pues. Entonces, y eso a mí más, yo pienso siempre como bacteria. Pues. Entonces, y Neruda, pues es tan corto el amor y tan largo el olvido. Y claramente es tan corto el amor y tan larga la persistencia microbiana, porque cuesta mucho sacarse las bacterias del otro después. A menos que venga otro y lo reemplace rápidamente. Un clavo saca otro clavo. Así. El clavo saca otro clavo, exactamente. Entonces, me encantan hacer esos juegos, y no solamente con el amor, con otras cosas. Así que, y el primer amor es el amor de la madre al hijo, porque también ahí cuando la guagua nace, se transmiten un montón de microorganismos, que es como el primer baño microbiano, que esas bacterias son súper únicas porque se alojan en el intestino del bebé y solamente degradan para poder vivir la leche materna humana, que la leche materna humana tiene azúcares que solamente los degradan esas bacterias. Entonces también es parte de la evolución. Por eso cuando hay disrupciones, ponte tú, no se pueden hacer por parto normal, se nace por cesárea, uno se le puede dar leche, va cambiando también eso. Pero no es que sea malo o bueno, sino que simplemente es distinto. Por eso todos somos distintos por las experiencias de vida que son distintas. Comemos cosas distintas, vivimos en lugares diferentes. Entonces también la diversidad finalmente, por eso insisto, es tan importante porque es el significado de lo humano. Entonces, querer que todos seamos iguales es completamente antinatural. Tenemos una aura microbiana. Sí, qué interesante, ¿ah? En épocas en que además hay unos ciertos rebrotes de los discursos autoritarios, de esos aromas fascistoides, por ejemplo, con los temas de la inmigración, es increíble como el relato que tú así, o sea, yo pensaba todo el rato políticamente, digamos, como te entrega, digamos, Yo he hecho estas charlas también a colegios, a escuelas sobre todo, de la diversidad, y lo transmito desde lo microbiano después a lo social, porque claro, hay gente como que, hay biólogos así que no les gusta esta cuestión, como que lo ven así, que no debería haber transferencia pero a mí me encanta la transdisciplina, me fascina, así que uno es libre de pensar las cosas de distinta manera. Porque esa idea como de enquistar el conocimiento, como de cerrarlo, que tienen muchos. Sí, Y es tan interesante, la divulgación es tan interesante, conectarlo con la vida misma todo el rato. bueno, pero es que oye, pero si lo hemos hablado tantas veces acá, si uno de los temas que es un desafío permanente para la sociedad y para los sectores más conservadores digo, es la lógica de la mezcla de personas de lugares distintos, la mezcla de conocimiento, la mezcla de experiencias. Eso es algo que aterroriza. Ahí están los miedos atávicos a la diversidad sexual, ahí están los miedos atávicos a las otras nacionalidades, a los otros colores, a los otros olores, y yo creo que ahí está, digamos, y por eso incluso a nivel de conocimiento, también, pues, ¿cachai? Yo quiero, no, esto, no, acá encuentro ese lugar común, con reglas claritas, sí, yo creo que pasa mucho. Pero eso igual necesita de un cambio cultural, porque nosotros también estamos en una sociedad muy individualista, que le enseñó a la gente hacia fuego, ¿no? Que cada uno sobrevive solito, ¿no? Sí. Y eso hace que la gente se aísle también en temas de conocimiento. O es mi razón o es la tuya, ¿no? Sí. Y no están los espacios de compartir. Y porque el compartir también es una apertura distinta. Uno está llano a que sus ideas no sean bien acogidas, pero está bien, es parte de la diversidad, ¿no? Y eso igual no es un ejercicio tan sencillo. Hay que igual practicar harto. Sí. Chiquillo, nos quedan máximo 10 minutos, entre 5 y 10 minutos, entonces yo sugiero, yo tengo como 10 preguntas, pero una a cada uno, a Cristina, ¿ya? Porque no podemos seguir abusando del tiempo de esta convencional, que le dieron la oportunidad ahora de poder arrancarse una semana a su lugar de origen, porque si no aquí yo no sé cómo, no te quiero, esa pregunta no te la voy a hacer, los costos que estáis pagando, me imagino, a nivel familiar, en la cotidianidad, de estar instalada aquí en Santiago, de ser brutales, pero eso no lo voy a decir porque no queremos hacerla llorar en este día de aparente descanso que hemos roto. Yo tengo una pregunta por mi parte para terminar, Cristina, y es así muy intuitiva. ¿Qué te provoca, qué te pasa con
cosa a mi juicio muy interesante que ha pasado con la convención y con el increíblemente rápido, a mi juicio, proceso en el cual se dotaron de un reglamento, en que lograron, digamos, cuadrar el círculo. Por supuesto, uno valorará más o menos ciertas cosas, ciertas tomas de decisiones, pero ahí está, para eso están, tienen el mandato, y que se genere esta feliz coincidencia hasta cierto punto. Una de las gracias que no es 100% coincidencia, que es finalmente el lunes 18 de octubre, cuando van a iniciar ya el contenido, el fondo, la discusión probablemente tal de la Constitución que nos va a regir, que va a ser aprobada con un 90%, o sea, eso así va a ser, digamos. Que sea el 18 de octubre. ¿Qué te pasa con eso? Como de dónde partió esto, ¿no? Parte y volvimos. Después de 2 años, estamos empezando ya a hablar de los contenidos de la Constitución. Yo creo que es algo que quizás hace 3 años, no sé, era impensado. O sea, incluso esta conversación que estamos teniendo acá era impensable. O sea, no entre nosotros, pero en general lo que se da, los tipos de discursos que se están dando en la convención, escuchar nuevas voces, ¿no? Cosas tan refrescantes que para muchos era sentido común, pero que no estaban presentes en los medios, reencontrarse también, o encontrarse algunos. Es algo muy valioso que quizá para muchos no se está valorando en su magnitud, pero yo creo que cada día que se vive en la convención siempre uno dice esto es histórico, y que yo creo que cada momento es histórico porque todo es nuevo, ¿no? Ahora, que sea el 18 de octubre es una fecha también muy importante para también reflexionar sobre cómo los procesos llegaron a este término, o este comienzo quizás institucional, porque también hay muchas personas que no estuvieron de acuerdo con cómo se dio curso, ¿cierto?, a este proceso, justamente, pero lo importante fue que pudimos discutir de ello. Ya partimos nosotros, yo pertenezco a los movimientos sociales constituyentes, en algún momento formamos una agrupación que se llama La Vocería de los Pueblos, y partimos con una declaración de las garantías democráticas para el proceso constituyente, incluyendo la liberación de los presos y presas de la revuelta, entre otros temas. Claro, eso no es tampoco una potestad nuestra, ¿no? Se está viendo en el Parlamento, que esperemos que avance rápidamente el indulto, pero por otro lado, no olvidar de dónde nosotros venimos. Todos venimos de realidades y situaciones diferentes. También lo que ocurre, que a mí igual me llama la atención, conocer a otras personas que vienen con formaciones políticas. Yo no tengo formación política clásica, ¿no? La política que yo ejerzo es política, no sé, Microbiana. aprendía, claro, microbiana, un poco científica, aprendía en el día a día, no sé cómo llamarlo, pero hay otras personas no, y también acá hay un tema generacional súper interesante, porque yo tengo 41 años, y las personas que tienen como 35 o menos de eso, vivieron el tema de la revolución pingüina, y son muy distintos, o sea, tienen, no que más personalidad, pero tienen una posición política mucho más formada, por lo menos lo que teníamos nosotros en esa época. Nosotros nos tocó protestar igual por muchas cosas en la universidad, me acuerdo, acá nosotros también en Antofagasta, no sé si Carla tú fuiste, pero estábamos allá afuera en calle de San Martín, afuera de la embajada, del consulado de Bélgica, que era Francia también, protestábamos contra las explosiones nucleares en el atolón de Mororoa, claro. Después en Santiago contra Ralco, y pedíamos arancel diferenciado, que ahora llega a ser una ridiculez, o sea, en qué momento se nos ocurrió pedir eso, claro. Pero nosotros, claro, crecimos en dictadura, entonces, pero en cambio estas generaciones más nuevas están un poco más preparados, pero también algunos caen en esto de quizás que nace todo con ellos, y eso tampoco es así. O sea, hay un tema también ahí de no reconocer en algunos casos las trayectorias de algunos líderes sociales de mucho tiempo. Pero bueno, son cosas que se están dando en las discusiones. Así que sea el 18 de octubre es súper importante, creo yo. Un tiempo casualidad, pero también simbólico, y no olvidar de cómo esto se procesa, y también de que el proceso constituyente es de todas y todos. O sea, todos somos constituyentes. Y por eso es tan importante que se conozcan bien los mecanismos que se aprobaron de participación. Y también hay varias críticas, algunos. Pero yo creo que ya que existan los plebiscitos dirimentes, por ejemplo, que existan hay muchas oportunidades de participación amplias en los territorios, sobre todo. Yo estuve en la comisión transitoria de descentralización y hicimos muchos esfuerzos para que tanto el pleno como las comisiones sesionaran en regiones, y eso va a ser así.
Así que de a poco vamos avanzando en una democracia que estaba tan esquiva, ¿no? Y que ojalá esto sea el comienzo de nuevas formas de hacer política también. Hoy estaba, pero escuchando con profunda atención a Cristina, y decir que ya soy como fanático de Cristina, como la quisiera estar en algún seminario, en algún diálogo con trabajadores y trabajadoras, con el campo del mundo del trabajo, que están, de mi punto de vista, es un ámbito muy deficitario hoy día en Chile, muy deficitario, el mundo del trabajo, la- las organizaciones sindicales, de mi punto de vista, les cuesta porque cargan con una práctica, una forma, ¿cierto?, que les cuesta abrirse a estos nuevos campos, a estos nuevos mundos, y eso, para mí, por eso para mí esto es una escuela donde vamos aprendiendo y donde sin duda tú diste en una cuestión que para mí es interesante, hablar en simple de la ciencia, ¿cierto? Hablar en simple para que la gente, el común, el que está ahí en el barrio, en las comunidades, sin duda se conecta. ¿Y por qué es tan importante que los estados, ¿cierto?, obviamente fortalezcan esta línea de la ciencia, la tecnología, la innovación, en función para pensar el Chile de este siglo XXI? O sea, no, para mí me estremece eso porque obviamente siento que nuestros niños, niñas, los trabajadores, las mujeres más precarizadas, violentadas en nuestro país, cómo quisiera que estos elementos que tú vas entregando, incluso lo pones en una clave que es muy, también muy hermosa, está el amor microbiano, ¿cierto? En que se entienda que para poder transformar las cosas, para poder, ¿cierto?, avanzar en esta crisis civilizatoria que tenemos, en esta crisis de la humanidad, en que la violencia es parte, ¿cierto?, de cómo vamos a resolver nuestros conflictos cuando tú tienes que estremecerte ante el drama de los desplazamientos humanos, ante las situaciones de las guerras, los conflictos, ante la situación que estos días Piñera va a decretar el estado de emergencia en el Gualmapu, ante el fracaso de sus políticas y no buscar vías de diálogo para la solución. Entonces yo siento que la ciencia, en este caso tú como científica, por lo menos a mí ha sido como un bálsamo, como un pensar y un refrescarme también hacia dónde incluso uno desde el campo del mundo del trabajo tenemos que hacer ese debate y esa construcción. Y me quedo en lo siguiente: ¿cómo vamos a continuar, cierto, estos siguientes meses en la Convención Constitucional? Hay 7 comisiones. ¿Cómo hacemos también el ejercicio de que la responsabilidad que ustedes tienen ahí la vinculemos también a los quehaceres nuestros? La Carla decía algo que es muy interesante, o sea, el encontrar un convencional que logren conectar la ciencia con la cultura, como nosotros decimos, esta conexión con las distintas experiencias ayuda mucho a fortalecer el proceso de la Convención Constitucional o de la Convención Constituyente, pero vincularlo, ¿cierto?, a los espacios participativos y donde necesitamos que más pueblos, ¿cierto?, participen, y eso quisiera que tú pudieses, ¿cierto?, contarnos un poco cómo seguimos, cómo va a continuar la convención después del 18 de octubre, en esta instalación ya en el debate más de fondo. Bueno, bien, ustedes saben que había una campaña muy clara de desprestigio a la convención, porque hay muchos sectores que no les gusta que exista, no les gusta, que votaron rechazo, que son quizás los sectores más evidentes, pero hay sectores que tampoco son tan evidentes, que tampoco les gusta la institucionalidad porque la encuentran insuficiente o que no representa a los pueblos, que ahí podemos tener otra discusión respecto a los pueblos. Sería súper interesante qué es lo que es pueblo cuando hablamos de pueblo, porque la apropiación de la palabra pueblo también yo creo que ha generado un tema no menor. A mí por lo menos me han hecho bastante bullying por ser académica, o sea, bullying de redes sociales y todo, porque no represento al pueblo. Y esto recién hablábamos con la Carla que comíamos limón con sal ahí en la línea del tren, o sea, ¿quién es el pueblo entonces, no? O sea, por haber estudiado algo, haber hecho un doctorado, finalmente uno como que se del no, o sea, tuve la suerte de estudiar, ¿no? Y ojalá todo el mundo tenga las mismas oportunidades que tuve yo, que es que finalmente yo creo que gran parte del capital cultural que nos pudimos formar en una época muy privilegiada con gente también que nos apoyó desde muy pequeña.
Hoy día es justamente el Día de la Niña, así que qué Sí. lindo recordar a esos momentos de la niña, de la niñez. Entonces, lo que viene, yo creo que apoyar a la convención. Y apoyar implica participar. O sea, porque es un momento realmente único. Nunca había habido un lugar donde nos sentáramos o habláramos tan abiertamente de cómo queremos Chile. Y por eso lo que tú señalas, que el movimiento sindical o los trabajadores y trabajadoras claramente tienen que ser protagonistas de este proceso. Y para eso hay que participar. Tanto van a haber, son 7 comisiones, pero cada comisión también aborda temas distintos. La Comisión de Derechos Fundamentales, por ejemplo, va a ver el tema del trabajo, el tipo de Estado, la descentralización, va a haber otra, justicia, ¿cierto? Laboral, pero también nosotros está el medio ambiente, que yo creo que ahí va a ser uno de los temas más interesantes, porque ahí incluye modelo económico. Entonces ahí se va a ver esta transición que estamos conversando, cómo se va a ver reflejada. Y nuestra comisión de conocimiento también es importante en este sentido. O sea, yo creo que hay que aprovechar todos los espacios que hay, porque también ahí el mundo del trabajo tiene bastante que decir en cómo desarrollar las prácticas de todo tipo. Y acá también ocurre este alejamiento que quizá hay entre el conocimiento y la investigación, como lo entendemos nosotros. Yo lo entiendo de una manera múltiple, compleja, transdisciplinaria, que involucre las artes, pero hay personas que se quedan en lo más práctico, que es la tecnología, o la innovación, o el emprendimiento. Entonces ahí tenemos quizá, no sé si diferencias, pero la derecha un poco tiende a eso. Y yo creo que ellos van a tomar un rol más protagónico acá. Y la izquierda, o como le llamemos, no lo está considerando. Lo ve, yo creo que no han hecho esa discusión profunda. Entonces se está pasando, se están quedando atrás. Esa es mi sensación. O sea, yo también me siento parte de una izquierda, pero no una izquierda partidista ni organizada, pero yo los grupos organizados no los veo pensando en el futuro. Esa es mi mayor preocupación. En cambio, los grupos de pensamiento de la derecha sí lo están haciendo, porque aunque sea con la excusa de que el cambio climático es la oportunidad de negocio, porque eso implica desarrollar más tecnología. Entonces, pero nosotros no estamos pensando la transformación del país, la transformación social que queremos a través del conocimiento, que es donde creo yo deberíamos apuntar. Entonces, ojalá que todas y todos participen no solamente esta comisión, de todo el proceso constituyente, porque esa va a ser la forma también de nutrirnos y vincular. Porque lo que diga la trabajadora A de la localidad tanto va a ser importante a la hora de qué contenido constitucional va a quedar. O sea, también hay un poco echar por tierra estas ideas de que si es que no se aprobó no sé qué norma, no hay ninguna posibilidad de las personas. Eso no es así. Eso no es así. Eso también yo creo que ha aportillado mucho en los últimos tiempos y nos ha separado bastante de algunos grupos. Ha polarizado mucho las posiciones y yo creo que eso no sirve. A nadie le sirve. Es fantástica la interpelación que hace Cristina porque nos obliga a revisarnos y es cosa que se hace poco, ¿no? Cuando pensamos que somos dueños de las verdades. Yo quería ponerte en una situación hipotética, como amanece el 28 de febrero del 2041. Tú abres tu laptop, yo digo 28 de febrero porque ese año cumples años, esa fecha cumples años. Mi cumpleaños. Es tu cumpleaños. Pero del 2041, entonces abres En tu 20 años más. laptop, 20 años más, abres tu Bien. laptop y ingresas a algún sitio de noticias. Esperamos que no los clásicos, que hayan otros, ¿no? Que se abra la prensa, pero ingresas a algún sitio de Emol versión 20.0. ojalá que no sea ese. Y vas a la sección de las noticias relevantes del día. No sé si en política, no sé si en actualidad, pero ¿qué noticias te gustaría leer ahí? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué hemos hecho como país en 20 años más? ¿Qué te gustaría mirar ese día de tu cumpleaños número 61? Wow, qué pregunta. Yo creo que los ecosistemas se hayan recuperado. Eso sería, porque la degradación que tenemos del ambiente es enorme. Y no una recuperación necesariamente, o sea, porque tenemos que pensar que nunca los paisajes, el entorno donde nosotros crecimos y vivimos va a ser igual, jamás. O sea, eso ya, y es también un duelo que uno tiene que hacer. Yo iba al río, me bañaba, ya no va a haber agua. Y no va a ser nunca más con agua.
Y es una cuestión súper dura, pero hay que tomarlo en cuenta también para la toma de decisiones. O sea, no podemos pensar un Chile que ya no existe. Desarrollemos tal cosa en la costa. Oye, esa costa se te va a inundar por el cambio climático, ya no va a estar ahí. Y la inmobiliaria, estos edificios, por ejemplo, ridículos que ponen ahí en la zona de Concón. Absurdo, si en 20 años va a estar todo inundado, no tiene ningún sentido. Es una ambición sin sentido más encima. O sea, no. Entonces me gustaría ver eso, me gustaría ver que con esta constitución, ojalá pensemos el Chile del futuro y que en 20 años más nos estemos recuperando de alguna manera adaptada a la crisis, porque la crisis va a seguir, y que la gente esté más feliz, o sea, apuntar al buen vivir, que es cierto el summa causa y todas estas ideas que son tan importantes que provienen de los pueblos originarios, o sea, vivir mejor, una sociedad más cooperativa, más solidaria, menos individualista, menos competitiva, cultura, o sea, volviendo al tema cultural, o sea, que existan fondos competitivos para la creación. Es absurdo. Cuando la creación no puede ser medida. No puedes medir a alguien que es creador. Es completamente irracional. O sea, ojalá eso lo logremos cambiar desde la Constitución y tengamos esta libertad de pensar, de hacer y que eso vaya a ser todo en beneficio de todas y todos. Qué buena. Bueno, Qué bueno. Les qué dije, ¿o no? bonito, El Les medio dije. capítulo que nos qué sacamos. bonito. Este va a tener mayor rating. ¿eh? El Madrid. No, si la ciencia nunca tiene mucho rating, pero a los que saben. Claro. Oye, Cristina, gracias a nombre de Cristian, de Carla, mío, de Isabel, que no estuvo hoy día, porque estuvo un medio rojerío, pero bueno, en fin, esos son tecnicismos que el público que nos escucha semana a semana ya se lo sabe. Muchas gracias por estar acá con nosotros en este día feriado, tarde, y sobre todo, muchas gracias por estar en la Convención Constituyente, en quienes más o menos te ubicamos, Carla que te conoce más, nunca lo dudamos, pero ha sido notable realmente un tremendo aporte, un descubrimiento. Así que mil gracias por estar acá y por estar allá. Sí, No, muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Genial, un Bacán. gusto. Nos Gracias. vemos. Gracias. Que estén bien. Ya, que estén Besos súper para bien. todos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Chao, que estén chao. bien. Chao.